¿Cuántos estamos conectados? 15. Listo, chicos. Buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Ya como todos saben, estamos culminando, por lo menos con las clases de los lunes, culminando el semestre, ¿cierto? Porque recordemos que tenemos 2 festivos en los cuales no vamos a tener clase. Entonces, bueno, si ya muchos pudieron ingresar a clase, se dieron cuenta que ya tienen cargada la segunda nota eh, del planteamiento del problema, ya también tienen cargada la nota de seguimiento. Solo tengo pendiente 2 estudiantes que ya les digo quiénes son para que ahorita revisemos porque no me han presentado la actividad de seguimiento de los objetivos, entonces no les pude pasar la nota de, espérenme, yo reviso, no les pude pasar la nota de seguimiento que son Leisa Marjorie y Flor María. Entonces ahorita revisamos si están ya aquí conectadas, revisamos qué fue lo que pasó. Bueno, entonces ya tienen la nota del segundo parcial y la nota de seguimiento. Es decir, que les queda haciendo falta la nota final de este proyecto de investigación que ya vamos a definir cuándo es la presentación. Entonces, dentro de 8 días es festivo, que es 2 de noviembre, y el 16 vuelve a ser festivo. Entonces, solamente nos vamos a ver por última clase el 9 de noviembre. Es decir, que el 9 de noviembre sería la clase final. ¿Qué vamos a desarrollar en esa clase final? La idea de la nota final de esta asignatura es que sea 50% sustentación, es decir, 50% la exposición del proyecto y el otro 50% la entrega final en el formato que ya vamos a revisar. Listo. Entonces, espérenme, yo organizo esta cámara. Está como rara. Listo, entonces la idea es que vamos a revisar cuáles son los tópicos que vamos a tener en la presentación y cuáles van a ser los tópicos que creo que hace 8 días les alcancé a mostrar el formato en el que vamos a presentar el proyecto de investigación para que en estos 15 días que no nos vamos a ver, ustedes puedan ajustarse a ese formato. Muy importante, ya les tengo digamos, de la sustentación, porque pues debemos sustentar el 9 de noviembre. Entonces el grupo 1, que es Maida, Tony y Julie López, van a exponer de 6 a 6 y cuarto. Es decir, que tienen de 6 a 6 y cuarto para hacer la exposición. Yo diría que más o menos 10 minuticos, 11 minutos de exposición para poder dejar 1 o 2 minutos para yo hacerles algún tipo de retroalimentación, pregunta o demás, ¿cierto? Entonces, Maida y Julie López de 6 a 6 y cuarto. El grupo 2, que es Nicole, Gloria Izaza, Paula Gaviria, de 6 y cuarto a 6 y media. El grupo 3, que es Erika Patricia Montoya y Jenny Paola Cartagena, de 6 y 30 a 6 y 45. El grupo 4, que es Felipe y María Camila Álvarez, de 6 y 45 a 7. El grupo 5, que es Germán Barrera, Yarmila Mora y Susana Londoño, de 7 a 7 y cuarto. El grupo 6, que es Víctor Celi, Santiago Gómez, Daisy Suárez y Jorge Agudelo, de 7 y cuarto a 7 y media. El grupo 7, que está compuesto por Brian David, Fátima Copete, Carlos Andrés Baena y Yarlen Yalena, de 7 y 30 a 7 y 45. Y el grupo 8, que es Leisa Chaverra y Flor María López, de 7 y 45 a 8. ¿Qué quiere decir esto? No es que usted solamente se vaya a conectar a la hora de su exposición, porque realmente la idea de hacer una exposición, de hacer esta puesta en común, es para que sus compañeros y todos pues conozcamos que han venido trabajando a lo largo del semestre los compañeros, ¿cierto? Me parece que es interesante esa retroalimentación y creo que es lo rescatable de estos cursos, que entendamos que todos tenemos unos pensamientos totalmente distintos y unas prioridades y formas distintas de acercarnos como a esas realidades. Entonces me parece muy importante. Entonces la invitación es a que estemos conectados durante toda la clase, pero que en los horarios en los que les acabo de decir, pues todos hagamos la intervención como tal. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Tomaron nota de la hora? Sí, profe. Listo, señorita. Sí, profe, Profe, yo yo tomo nota. tengo una pregunta. Señora Gloria, dime. Es que organizando la consulta del marco teórico, Sí, trabajo de nosotros que es sobre las NIAs, sí, las normas internacionales de auditoría, sí. documento súper donde dan pues una explicación muy buena sobre las NIAs, pues refiriéndose al decreto 2420.
2015. Pero entonces, yo ese lo encontré en Google Académico, Sí. no tiene ni año, ni tiene Ya revisamos. ni Si quieres, año. si quieres ahorita me compartes pantalla de dónde lo encontraron y revisamos. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Sí, Ya porque no vamos. tiene año ni nada, entonces yo Listo. me quedé, vea. Listo, ya vamos a revisar. Permíteme un momentico, hacemos unas claridades y ya vamos a hacerlas pues a resolver las inquietudes porque sé que tienen muchas del marco teórico. Entonces, bueno, les estaba diciendo que el 9 de noviembre, muy juiciosos, todos conectados a las 6 de la tarde para escuchar a todas las exposiciones. Muy importante que lograr que todos los integrantes del grupo hablen, ¿cierto? Yo sé que hay unos grupos, por ejemplo, el grupo de Víctor es grande, el grupo de Brian es grande, ¿cierto? Hay unos grupitos grandes, pero me interesa pues como escucharlos un poco, entonces hacer una buena presentación, exponer, eso equivale como al 50%. El otro 50% pues es el trabajo escrito, que ya le hemos venido trabajando muchísimo, ya han tenido mucho feedback de parte mía, pues mucha revisión, pero entonces lo que les voy a compartir acá en pantalla es la herramienta de Moodle porque vamos a explorar ahí, espérenme, yo miro si tengo abierto Moodle, ¿por qué no me aparece? Espérenme, yo miro si es que no tengo Moodle abierto. Ok, aquí ya. Mm, mm, ¿Están viendo toda mi pantalla en Moodle? Sí, profe. Sí, profe. Listo, Yo entonces, no. bueno, listo. Entonces nos vamos a remitir actividades a la carpeta de material del curso. Aquí van a descargar dos documentos muy importantes. El primero van a descargar el formato presentación proyecto de investigación y van a descargar la plantilla presentación. Entonces vamos a revisar la primera. Y muy importante, aquí yo ya creo que no están viendo no están viendo mi Word, permítanme. Bueno, entonces ya descargué el formato de presentación. Este formato que está acá es el formato en el que deben presentar el proyecto. Ojo, no lo deben presentar en otro formato, es en este formato. ¿Dónde van a poner los nombres? Pues lo van a poner aquí. Aquí ponen como integrantes y ponen el nombre. Eso nada, hacerle portada, nada. Ahorita lo importante realmente es el contenido del proyecto. Entonces, aquí vamos a poner los integrantes de los equipos. Entonces, ¿cuál es la estructura? Que creo que esta ya la habíamos visto hace 8 días. ¿Me confirman si no? Hace 8 días sí la habíamos visto. La habíamos explorado un poco, ¿cierto? Por eso digo Un poco, que leyéramos lo que estaba como en gris y que hiciéramos lo Eso. que decía ahí. Eso y listo. Entonces, este es el formato que vamos a diligenciar. Ojo, no es otro formato, no es en un Word y en cada página un apartado distinto, no, vamos a diligenciar este formato. Entonces, ¿qué tiene ese formato? Pues en el título del proyecto, tiene el resumen, que hoy, pues digamos que ya estarían en capacidad de hacerlo porque ya todos tienen el planteamiento del problema, ya todos tienen los objetivos, el marco teórico, pues hace 8 días lo vimos y espero que lo tengan muy adelantado. Por ahí hay un grupo, el grupo de Erika me mandó y tienen un muy buen adelanto del marco teórico. ¿Qué es lo nuevo que vamos a revisar hoy? Es la justificación, que creo que esa no la vimos hace 8 días. Y listo. Referencias bibliográficas que ya ustedes la tienen muy adelantadas de los documentos que ya han leído. Y listo, este es el formato como tal del anteproyecto de investigación. Entonces miren que los únicos dos elementos que nos hacen falta digamos como por entender un poco es la justificación y el resumen, pues sí es muy sencillo, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar un poco el tema de la justificación. Aquí es bien importante entender, pues, qué es eso de justificar. Yo no sé si de pronto hace 8 días alcanzamos a ver algo de justificación. Profe, no. No, solo marco No. teórico. Listo. Entonces, miren, aquí es muy importante entender qué es esto de justificar, ¿cierto? Y es que uno justifica la novedad, el interés de ese proyecto de investigación, porque realmente este proyecto es interesante, es diferente, porque es pertinente en relación a otros proyectos que pudieran existir. Entonces, aquí hay que tener en cuenta 3 características importantes, infalibles, que toda justificación debe tener. Primero, es el interés.
¿cierto? Toda justificación tiene que comportar o tiene que hablar del interés de la investigación, el interés bien sea del investigador como tal que propone ese tema o el interés para una comunidad. Realmente uno investiga para impactar comunidades, entonces comunidades me refiero a personas, a contribuyentes, a empresas, a estados, a sociedades, ¿cierto? Ese es el impacto como a las personas o a la sociedad. Entonces, justificación primero en términos de interés, ¿cierto? ¿A quién le interesa este proyecto? ¿Por qué se hace interesante? Segundo aspecto importante, la novedad. ¿Por qué es que este proyecto es tan diferente al resto? ¿O qué es lo que tiene distinto? Ah, no, es que este proyecto se ha explorado en otros países o se exploró en la ciudad de Bogotá, pero se plantea ya una exploración, una aproximación ya en Medellín, ¿cierto? O sea, ¿qué de novedoso tiene este proyecto? Que me parece fundamental que todo proyecto lo diga. La novedad de este proyecto es esto, ¿cierto? Y no tiene que ser así una super novedad, pero sí como algo distinto, que lo hace distinto al resto de investigaciones que ya existen. Y la última característica bien importante que tiene que tener una investigación es cuando hablamos en términos de utilidad. ¿A quién le va a servir esto? O sea, ¿para qué es útil? Porque tenemos que dejar de pensar que las investigaciones van a seguir almacenando o van a seguir estando almacenadas como en los estantes de las universidades. Realmente hay que entender, hay que ir un poquito más allá, hay que trascender de esta parte como a ver, ¿cómo decirlo? Como tan académica, como que uno hace solamente por cumplirlo. O sea, qué rico que estas investigaciones realmente al final del día pues tengan una utilidad tanto para el que investiga como para para la sociedad como tal. Entonces, en la justificación es bien importante que tengamos esos tres aspectos para que tomen nota: interés, novedad y utilidad. Si usted logra identificar de su proyecto de investigación, de su anteproyecto, estas tres características, le va a quedar mucho más sencillo escribir su justificación. Ahora bien, aquí en la parte grisecita les dije, pues si les puse como que la justificación entonces se debe expresar de forma clara el impacto social del proyecto de la investigación, además de evidenciar su impacto académico, científico, tecnológico, económico o legal que justifique su financiación. Recordemos que siempre un proyecto, yo creo que en algunas clases les había dicho a ustedes que la gente también vive de investigar, o sea, los investigadores también vivimos de esto. ¿Y por qué vivimos de esto? Porque es una forma también de generar conocimiento y, por decirlo de alguna manera, la investigación se ha vuelto, se ha convertido en los últimos años en otra actividad económica. Entonces, las investigaciones per se siempre van a estar financiadas por universidades, por empresas, por el Estado. Entonces, por eso en la justificación se hace como ese hincapié de por qué es importante el proyecto, pues que justifique su financiación, ¿cierto? No sé si ustedes han visto ese programa de tiburones de emprendimiento. ¿Sí saben de cuál les hablo? Que van los emprendedores a mostrar sus proyectos, Sí, entonces creo, yo entonces ya creo el que dueño sí. del capital pues decide si le inyecta capital o no, o si invierte en esa empresa. Entonces, algo parecido ocurre en el tema de la investigación. Hay muchas investigaciones, las universidades están atentas, las empresas, el Estado, de revisar qué investigación le parece pertinente, cuál está como más cercano a lo que, digamos, la universidad o el Estado o la empresa necesita para poderlo financiar. Entonces, por eso es muy importante y por eso se rescata aquí en este ítem, que se tiene que revisar todo el impacto que genera a nivel académico, científico, tecnológico, económico, legal, pues que realmente justifique su financiación. No quiere decir que su proyecto tenga que tener todos estos impactos. Ah, que es que mi proyecto tiene que tener impacto académico, que científico, que tecnológico, que económico, que legal. No, o sea, su proyecto puede estar solo incurso en uno de estos impactos, o académico, social, o ambiental, o contable, o financiero, o empresarial. ¿Quién determina qué tipo de impactos? El investigador que ya ha desarrollado toda su conceptualización en torno al método científico de ese proyecto de investigación, que tiene, digamos, como la sabiduría o las herramientas para determinar qué tipo de impacto le es competente para su proyecto. Ahora, aquí también les puse como incluyendo las respuestas a preguntas como: no necesariamente tienen que responderlas, pero sí se pueden hacer estas preguntas para que ustedes fácilmente logren decir, bueno, ¿qué más elementos debemos incorporarle a la justificación? Y aquí hablamos de por qué se hace la investigación, ¿cierto? ¿Por qué se hace? ¿Por qué hacer esto y no lo otro? Un poco ese por qué de la investigación responde a ese interés del que les hablaba al inicio, pues, de esta explicación. La otra pregunta es, ¿cuáles serán sus aportes? Que estos aportes lo podemos medir en términos de la utilidad, o sea, realmente por qué es útil, a quién le va a servir esta investigación
Y por último, una pregunta que puede ser bien interesante para que ustedes logren vislumbrar cómo construir esa justificación del proyecto es quiénes se van a beneficiar de esa investigación. Siempre pensemos que lo que hacemos no es para nosotros, sino para los demás, ¿cierto? No es para nosotros como para satisfacer algunos egos conceptuales, sino porque queremos investigar para mejorar algunos diagnósticos empresariales, para mejorar algunos temas contables que obedecen a las dinámicas empresariales y demás. Entonces, la justificación la pueden hacer en 3 párrafos. En 3 párrafos ustedes pueden hacer una justificación nutrida, coherente, aquí nada de echar carreta, una justificación concreta que realmente yo la lea y logre identificar o logre percibir que ustedes realmente le están dando el propósito que es a la investigación, que están descubriendo cuál es la esencia de esa investigación que están haciendo. Listo, entonces más o menos 3 párrafos por justificación. Pueden revisar en las investigaciones que ya hayan leído para hacer este proyecto, pues más o menos como que se basen en cómo se han escrito otras justificaciones de otros proyectos. Esto les va a servir mucho. Miren, en investigación funciona demasiado como el tema de la imitación. Ojo acá, no es copiar y pegar, no. Ni tomar prestado por aquí y después no referenciar, no. Es tratar como de imitar o de emular mejor como esas buenas prácticas. Ah, mira, que es que la justificación de este proyecto empezó así. Ah, entonces yo también quiero empezar mi justificación. Si aquí empiezan hablando de este aspecto que es similar al mío, entonces voy a empezar a hablar de este aspecto. Entonces, emular no es copiar lo mismo, pero sí es como adoptar esa mejor práctica de escritura que ya han adoptado algunos proyectos. Entonces, esto les puede servir porque a veces uno se ve como un poco como perdido a la hora de empezar a escribir y más estos temas que ya son como del cierre del proyecto, que es la justificación, que es el resumen, porque ya no vemos como qué más escribir y yo sé que todavía están terminando de construir el marco teórico. Entonces es muy importante que se puedan referenciar de otros ejemplos de justificación, pues para que puedan construir la propia justificación de ustedes. Y bueno, ya que más queda para explicar de este formato, las referencias bibliográficas, que ya todos la tienen. Recuerden hacer las referencias bibliográficas en orden alfabético, muy importante y les he hecho especial hincapié. La referencia bibliográfica no es el link de una página, la referencia tiene tiene el apellido del autor, las iniciales del nombre, el año, el título del documento, bien juiciosos, van a volver a revisar APA y van a hacer las referencias bien hechas, listo, aunque la mayoría la han hecho muy bien, pero por ahí he visto 2 o 3 grupitos que todavía siguen escribiendo como el link y recuerden que no es solo el link la referencia bibliográfica, eso es una partecita pues de la referencia. Y ya aquí digamos que el último apartado que está del proyecto es el resumen, ¿cierto? Que de alguna manera uno lo construye al final. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía incluso en clases anteriores es que yo no puedo hacer el resumen sin hacer el planteamiento, sin hacer los objetivos, porque no tiene coherencia, porque yo de qué voy a resumir si todavía me falta todo el tema argumentativo del proyecto. Entonces, muy importante que el resumen lo hagamos de último, es decir, cuando ya tengamos la justificación, ya estamos en la capacidad de hacer un buen resumen. Aquí también pueden tratar de emular algunos resúmenes de otros proyectos para que revisen cómo es que lo han escrito. Aquí les traje como algunos apuntes importantes del resumen y es que el resumen debe contener el problema a investigar. Entonces ustedes saben que el problema a investigar está o en la pregunta de investigación o está en el objetivo general. Entonces usted puede decir, este proyecto de investigación se basa en la siguiente pregunta o este proyecto de investigación pretende resolver el siguiente objetivo. Y listo, ahí empieza su resumen. ¿Qué más habla el resumen? Que debe abordar algunos objetivos, ¿cierto? La descripción debe ser concisa. Aquí materiales y métodos no los vamos a abordar porque eso no lo vimos en esta clase, pero normalmente uno habla de la metodología, cómo piensa abordar ese objeto de estudio, cómo piensa estudiarlo, piensa hacer encuestas, piensa hacer entrevistas, piensa hacer mediciones estadísticas, piensa analizar variables, pero eso no lo vamos a ver, pero es bueno que ustedes sepan que un resumen pues tiene todas estas características. Ahora, la manera como se presentarán los resultados y su respectivo análisis. También algunos anteproyectos hacen algunas aproximaciones de qué posibles resultados pueden encontrar. A ustedes no se los estoy pidiendo, simplemente en el resumen de qué van a hablar, de la pregunta de investigación, de los objetivos, de por qué el interés de hacer esta investigación.
Y bueno, acá al final les pongo que no debe superar las 350 palabras. Eso es más o menos como 3 párrafitos. En 3 párrafos tienen 350 palabras. Muy importante aquí, lo que me invita el resumen es a ser un poco más conciso, ¿cierto? Y recordemos siempre que uno no escribe para uno escribe para el interlocutor, para esa persona que me está escuchando. Entonces, recordemos que uno tiene que llevar como a la gente de la manito, como bueno, como empezar a explicarle el tema. A veces obviamos cosas que para nosotros es pues como muy elemental porque ya hemos venido trabajando sobre el tema, pero es muy importante entender pues que hay temas distintos, entonces no siempre los interlocutores van a ser expertos temáticos en el área. Entonces sí es bien importante que nosotros llevemos como de la manito al lector de qué se va a ir encontrando a lo largo del documento como tal. Si en el transcurso de esta semana, de la otra, que estén trabajando como en la integración de todos estos aspectos en este formato, tienen alguna inquietud, pues ya saben que me pueden contactar. Siento que este formato es muy sencillo, muy amigable. Ya esto lo tenemos yo creo que en un 70%. Ya lo último es afinar detalles del marco teórico, que ya vamos a dar un espacio para hacer algunas preguntas, construir la justificación y hacer un buen resumen. Yo creo que pues ahí no hay como mayores líos con este formato. ¿Alguien tiene alguna duda frente a este formato? Bueno, ninguno. Entonces vamos a continuar. Les voy a compartir, permítanme un momento, les voy a compartir pantalla de la presentación, del formato de presentación. Espérenme que ya lo descargué por acá. Bueno, entonces la plantilla de presentación ya saben que está en el material del curso. Ya les voy a compartir aquí la pantalla. Entonces, esta plantilla pues también es súper básica y súper sencilla, que obedece a cada uno de los elementos que hemos venido trabajando a lo largo de este seminario de investigación contable y es, tiene un título de la presentación, ¿cierto? Ya saben que es el título del proyecto como tal. Planteamiento del problema. Aquí van a consolidar el planteamiento a través de la pregunta. Muy importante que apoyen toda su presentación como en el tema visual, hagan mapas conceptuales, pongan imágenes. En la medida que pongan menos texto, ustedes se van a obligar un poquito más a hablar, a mejorar esa capacidad de hablar en público, de afianzar esos conceptos, ¿cierto? Porque cuando a veces están tan abrumadas las presentaciones en las diapositivas de texto, lo que uno hace al final es terminar leyendo y pues no hay una cosa más agradable que uno ver una exposición y ver al estudiante empoderado, hablando del tema, contando con sus palabras, incluso mejorando su capacidad argumentativa porque ya tiene unos términos nuevos. Entonces, chicos, es muy, muy rico uno escuchar a una persona que habla así como con esa pasión y yo quisiera escucharlos en el proyecto porque sé que la han trabajado mucho, porque sé que es un tema que les gusta a todos, porque no fueron temas impuestos, aquí los temas fueron construidos por cada uno de los integrantes de los equipos. Entonces, en el planteamiento del problema, yo no esperaría ver tanto texto. Aquí me gustaría ver como algunas imágenes, mapas conceptuales, algunas palabras claves, ¿cierto? Tratemos de hacer unas presentaciones impecables, limpias, ¿cierto? Desde cara a que ya estamos en un nivel profesional superior y pues digamos que debemos empezar a cuidar esas cosas que hacemos, ¿cierto? Porque todo habla, todo comunica, ¿cierto? Y la presentación comunica lo que son los estudiantes, entonces ponerle como ese profesionalismo a esta presentación. Entonces, planteamiento del problema, fácil, pueden inclusive solo abordarlo con la pregunta y desde ahí ya empezar a hablar por qué ese problema, hablar un poco de sus síntomas, de esas causas y bueno. Ustedes ya aquí se pueden explorar un poquito pues hablando. Ahora el objetivo general, aquí si pudieran poner el objetivo general con letras pues como es, porque yo sé que hay algunos que son como largos, 3, 4 renglones, pueden poner el objetivo general, no hay problema, incluso lo pueden leer. Aquí que sí es muy importante que traten de explicar qué es eso que están leyendo. Ah, mira, es que el objetivo es esto. ¿Qué quiere decir? Pues que con esto lo que queremos hacer es esto y esto y esto, esperamos cumplirlo de esta manera, ¿cierto? Que le expliquen a la gente qué quiere decir este objetivo general, no solo como leerlo y ya, porque de alguna manera la exposición es que usted se exponga ante la gente y que nos cuente también como con sus propias palabras qué ha trabajado en el transcurso del proyecto. Pues porque para leer y no explicar, pues cada uno desde sus casas lo pudiera hacer, ¿cierto?
Ahora, igual pasa con los objetivos específicos, también los pueden escribir, también pueden empezar entonces a indagar en cada uno de ellos. Ah, mira, es que el primer objetivo específico es este y lo que quiere lograr es que es esto, esto y esto, porque entonces estas son las actividades. Bueno, ustedes ya se pueden aquí desplegar un poquito. Lo importante es que cada cosa que pongamos en la presentación la sepamos explicar, digamos que tratemos de ser muy claros en la argumentación como tal. Ahora, aquí les dividí la presentación entre antecedentes y marco teórico. Recordemos que el marco teórico pues, es la suma de los antecedentes, ¿cierto? Y de los elementos conceptuales o de los temas generales del proyecto de investigación. Pero aquí se los separé, pues porque no podría todo caber en una presentación, ¿cierto? Les quedaría demasiado asignada la información. Entonces, pueden hacer en una diapositiva los antecedentes, es decir, escoger 3 o 4 investigaciones chéveres que les hayan parecido interesantes, que les haya aportado algunos elementos importantes para su presentación y pueden poner el título del proyecto, la persona que lo escribió, de pronto 3 o 4 palabras claves de esto, o hacen un mapa conceptual, o bueno, en PowerPoint hay una opción muy interesante que se llaman Smart Art, que son unos cuadros más dinámicos para hacer presentaciones. ¿Sí lo han utilizado? Espérenme, yo miro si aquí. ¿Cómo se llama, profe? Espérenme, yo se los comparto aquí. Se llaman Smart Art. Miren, ustedes aquí le pueden dar, por ejemplo, un antecedente, ¿cierto? Y aquí en insertar se van aquí por Smart Art. Entonces, mira, ay, no, es que yo quiero hacer así. Entonces voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer mis antecedentes de esta manera. Entonces aquí voy a poner una imagen que me represente ese antecedente y pues aquí voy a escribir y cierto, miren que todos estos Smart lo que nos permiten es como de alguna manera volver mucho más dinámica la presentación. Entonces acá tienen pues para que escojan si tienen ahí digamos que Smart de listas, de procesos, de ciclos, de jerarquías, de relación, de matriz, ¿cierto? Entonces bueno, aquí hay para que ustedes pues se entretengan. Entonces la idea es que aprovechemos estas herramientas que nos permiten automáticamente, pues por ejemplo PowerPoint para hacer ese tipo de esquemas que van a mejorar esa presentación. Entonces, como les estaba diciendo, yo aquí, alguien por acá se había conectado ya. Como les estaba diciendo, entonces aquí les puse como en 2 presentaciones, un antecedentes y otro marco teórico. Entonces, muy importante aquí en los antecedentes que ustedes pongan las investigaciones que más relevantes que ustedes creen que le van a aportar a ese proyecto de investigación. Y luego, entonces aquí en el marco teórico, pues las categorías teóricas que ustedes ya han explorado. A lo largo de la construcción del mismo y pueden poner algunas citas, algunos referentes importantes, ¿cierto? Algunas imágenes y vuelve y juega. Pueden empezar a revisar todo el tema de Smart Art, por ejemplo aquí, entonces no sé, vamos a poner esta. Entonces aquí ponemos una imagen de una categoría temática y aquí ponemos un texto y aquí otra imagen y bueno, acá le da la opción a usted de descargarla directamente de internet o de revisar. Bueno, entonces, tenemos antecedentes y marco teórico. Aquí ya usted define, no, es que antecedentes solamente vamos a hablar de 2 y marco teórico solo 4 categorías o solo 3. Eso depende de cada investigación. Ustedes saben que todas las investigaciones pues son distintas. Y al final encontramos la justificación, que es importante decir algunos elementos de la justificación, que ya saben que es el interés, la novedad, la utilidad, que es importante que queden clarificados dentro del proyecto. Y al final, pues las referencias bibliográficas. Miren que el formato no es otra cosa que vaciar ese formato ya de presentación final, sino que aquí es de una manera más sucinta, digamos como aquí requerimos la capacidad de abstracción, que realmente es importante de cada apartado del proyecto y poderlo poner aquí de manera más sucinta. ¿Alguna pregunta de esta presentación? Ya la tienen ahí colgada en Moodle. Bueno, ninguno. Entonces, bueno, ya la tienen ahí. Si tienen alguna duda, si me la quieren mandar para que les revise, con todo gusto lo puedo hacer. Pilas con la ortografía, pilas que lo que les acabo de decir, todo comunica y no hay peor cosa que uno ver una presentación con mala ortografía. Entonces, recordemos que hay que pulir cada detalle porque eso habla de qué clase de profesionales queremos ser, ¿cierto? Bueno, ahora sí quiero como aperturar el espacio para las preguntas que tengan sobre marco teórico. Vamos a empezar con la que me estaba haciendo Gloria ahorita. Y porfa, Gloria, necesito que me compartas la pantalla y me muestres qué documento es el que no te aparece con fecha o con nombre, con autor.
Ya voy, profe, espérame. Señorita. Profe, espera un momentico, que es que no me quiere compartir. Tranquilita. No, no me deja compartir. ¿Qué te sale? No, me sale compartir, pero no se me... Bueno, pues si quieres, compárteme el link de la página aquí por el chat, yo entro. Ya. Es esta. Bueno, entonces vamos a mirar qué. Ok. Bueno, entonces tú dices que, espérame, yo les comparto, puede ser, espérame, yo les comparto escritorio para que puedan ver navegar. Entonces esta fue la de la compañera. Miremos a ver que ella nos indica que no le aparece el año, ¿cierto? No aparece año, dice la calidad Ah, fiscal en algunas consideraciones sobre la aplicación del marco para entonces, la actividad de la auditoría. ok, No, entonces, la página ni aparece año, o sea, las páginas sí, del 1 al 27, más no muestra el año ni nada de eso. bueno, pero entonces, Pues, ¿quién fue el que hizo la investigación? Yuli Marcela Suárez y Luis Armando Leal, pero no muestra el año ni nada. miremos si este nos deja aquí. No, este es otra aplicación. Es el primero, profe, Sí, si no me sino que equivoco. aquí, Este. normalmente, normalmente, mira, aquí debería aparecer como el año. Si ves, por ejemplo, aquí, mira que dice 2019, aquí dice 2016, si ves, 2018. Mm. Normalmente debería decir aquí por fuera 2018, pero aquí estoy viendo No dice que, nada. espérame, yo miro y tampoco me aparece como las comillitas. Espérame, yo miro en académico, Google académico, busquémoslo en académico normal. Ay, ¿qué le pasó a esto? Ok. Mira, si acá le damos las comillas, aquí nos aparece. Pero no muestra tampoco el año. Es que yo de ahí lo saqué, pero no me muestra el año, no me muestra nada. Qué Y me belleza. documento, más no me muestra año. Esperamos aquí las dos versiones. Javeriana, esto es de la Javeriana. Y si yo le doy aquí, tampoco, miremos esta. No, y vamos a mirar este título, a ver si nos deja copiar y entremos a mirar en el repositorio. Repositorio Universidad Javeriana. A ver si de pronto con el título nos deja y nos deja mirar aquí como más información. La búsqueda no produjo resultados. Mira que es como si lo hubieran sacado. Si ves que antes me aparecía y ya no.
Ujú. Tan charro, mira, se refiere a calidad en la... Sí. Y mira que ya no me aparece. No, entonces hagamos una cosa. Vas a ponerlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a ponerlo sin fecha. Uno puede en APA citar sin fecha. Entonces, por ejemplo, estos autores, ¿quiénes son? Suárez y Leal. Entonces, Ajá, ¿cómo lo vas así a lo poner? tengo. Lo puse Suárez y Leal, Eso, le puse sin Suárez. año, Entonces, le Suárez puse y sin año. Leal, S. F, sin fecha. Así lo vas a Ah, poner. Listo. S.F. S.F, sin fecha. Aquí eso ya es por última, porque digamos que no encontramos, o sea, no hubo manera de encontrarlo. Ajá. Ah, Así listo. lo puedes hacer. Listo, profe, gracias. Listo, señorita, con gusto. Ahora sí, ¿quién más tiene preguntas sobre el marco teórico? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Cuando estamos contextualizando como los temas principales del marco teórico, hay unos títulos y subtítulos, ¿cierto? Sí. Entonces, los títulos también hay que definirlos como tal, o solo los subtítulos, los que se desglosan del título. Pues a veces sí, a veces no. Es depende. Entonces, a ver, yo voy a hablar de algún sector económico específico, pero quiero hablar en general de las organizaciones. Por ejemplo, quiero hablar del sector económico textil, o sea, quiero hablar del sector textil en Medellín, pero quisiera hablar de manera general cómo se comportan las empresas en Medellín. Entonces hago una pequeña como introduccióncita y después digo, listo, sector textil. Pero es porque yo lo elijo hacer así. Eso ya es como al gusto del consumidor, tú decides cómo lo haces, no es que se tenga primero que explicar una gran categoría, después enumerarla, eso depende. Ah, ok, profe, listo. Depende porque o sea, el tema puede tener tantas categorías que uno dice, ¿para qué me voy a desgastar tanto aquí si voy a particularizar tanto sobre, por ejemplo, categorías de fraude? Entonces, no es necesario, pero es depende. ¿Le puedo mostrar más o menos cómo los desglosamos nosotros como para Claro, que usted me diga si, pues, si hay que definirla o no? claro que sí, compárteme la Espérame un pantalla. momentico. Cara. Bueno, ahora sí estoy viendo, muéstrame. Acá. Ay, espérame un momentico, pro. Yo trabajo con ella y pues yo le dije a ella que a mí me parecía que no, pues que no deberíamos definir los títulos porque miren nada más el primer sector que Sí, tenemos, eso régimen simple de tributación. ¿Cómo eso vamos estaba a definir leyendo. eso? Si Estaba nosotros todo lo que estamos hablando es del mismo régimen simple de tributación, pues. Está bien, así como tú los planteas, está bien. Sí, porque de alguna manera esas subcategorías van a estar respondiendo a esa gran categoría que es régimen simple de tributación. Así es. Ah, ok, Muchas entonces gracias, está profe. bien. Sí, informalidad comercial, desconocimiento normativo comercial tributario, vacíos de la ley, transición del monotributo, comparativo entre el monotributo y el régimen simple de tributación y acogida del régimen. Perfecto, así está muy bien. Ah, ok, profe, muchas gracias. Entonces, María Camila. Profe, usted había dicho que los antecedentes es como abstraer lo más importante, lo que más aportan esos documentos que investigamos y pues así no entendí muy bien eso. Bueno, recuerda que los antecedentes, como su nombre lo dice, es lo que antecede a mi investigación. Entonces, la idea es que ustedes busquen otras investigaciones que ya hayan abordado esta temática.
similar, muy aproximado pues a lo que ustedes quieren hacer y que ustedes digan, ve, mira, hay una investigación similar en la Universidad Javeriana 2018 y también hay una investigación en la Universidad Libre de Pereira en el 2019. Ambas investigaciones tratan de abordar el no sé qué, pero la primera lo aborda desde una perspectiva no sé qué, y la segunda, ¿cierto? Es como tratar de hacer un comparativo y cómo esos antecedentes, esas investigaciones previas que existen a lo que yo estoy haciendo, pues le pueden aportar a mi investigación. Ah, ya, listo, profe, muchas gracias. Listo, jovencito. Bueno, ¿quién más tiene preguntas sobre el marco teórico? Recuerden que ya no nos volvemos a ver sino hasta el 9, entonces aprovechenme. Profe, pregunto. Víctor, hola. Hola, profe. Profe, en las categorías del proyecto, yo por lo menos, el grupo de nosotros tiene 4 categorías. Sí. ¿Esas categorías hay que explicarlas una a una o en los antecedentes del... No, esas categorías tienen que explicarlas porque es que los antecedentes, lo único que ustedes van a retomar de los antecedentes es que le ha aportado otras investigaciones muy similares a las que ustedes están haciendo al proyecto de investigación o al tema general como tal. ¿Cierto? Entonces, una cosa son los antecedentes, que son las investigaciones previas, y otra cosa es que ustedes ya entren a definir cada una de las categorías conceptuales del proyecto como tal. Son dos elementos distintos. ¿Le puedo compartir el mío para que nos guíe? Claro. O sea, porque ya sabemos pues que no tenemos una próxima clase sino la exposición. Claro que sí. Compárteme pantalla, Víctor. Estamos viendo. Sí, ahora sí. Bueno, Entonces, bueno, por lo menos, profe, perdón, en ese marco teórico tenemos las categorías teóricas del proyecto. Yo no, o sea, nosotros en ese momento no las hemos definido la explicación una a una. Lo que sí hicimos fue que los antecedentes de la investigación están relacionados, está relacionado todos estos antecedentes ya te entendí. a O las sea, categorías. tú puedes volver a utilizar los documentos que vas a utilizar para antecedentes, los puedes utilizar para las categorías del proyecto. ¿Qué es la diferencia? Que desde el antecedente tú partes de la utilidad que tuvo esa investigación porque está abordando un tema muy similar al que tú vas a abordar, porque tiene algunos resultados importantes, y desde la categoría teórica te enfocas más en la conceptualización de cada uno de los elementos. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los requisitos? La finalidad, las falencias del régimen y demás. Pero puedes utilizar los mismos documentos con dos propósitos distintos. Ah, perfecto, profe. Pero así está súper chévere, así se escribe un antecedente, la investigación de... Miren todos, pongan aquí, ojo, para que sepan cómo hacer los antecedentes de ustedes. Baja un poquito. Miren ellos cómo empiezan. Miren la investigación de Ramírez y Urbano 2009, titula Análisis del impuesto de régimen Colombia, trata sobre el concepto de régimen de tributación en Colombia, las ventajas y las desventajas de ese, realizan todo el análisis de la normatividad por medio de la cual se implementó en nuestro país y llegan a la conclusión de que este nuevo sistema de tributación no es la mejor opción para los colombianos por no contar con beneficios suficientes que llaman la atención de los ciudadanos. A lo largo del trabajo se analizaron diferentes figuras similares a este régimen que se ha creado con el paso del tiempo, pero que bueno, a este documento le hacen falta muchas comas. Sí, profe, no, ya, es que todavía estamos en esto. Ah, bueno, pero Profe, no, pero así como lo estás planteando, así es. Listo. Y los antecedentes tienen que salir de la matriz de investigación que trabajamos al inicio. Pues, en lo posible, pues sí, porque ustedes ya tienen un trabajo adelantado, pero si ustedes quieren otras investigaciones, están en todo su libertad de hacerlo. Ah, perfecto, profe. Súper, pero Era eso. está quedando muy bien. Listo, muchísimas gracias, profe. Listo, Víctor. Profe, nosotros te podemos compartir pantalla para ver las categorías. Claro, señorita, muéstrame. Normas internacionales de auditoría, propósitos generales de las normas internacionales, efectos e implicaciones negativas al implementar las normas de empresas en Medellín, normas internacionales de auditoría, principales factores que impactan en la aplicación de las medidas y métodos. Sí, perfecto. Sí, listo, profe. Está muy bien. Listo, muchísimas gracias. Ya lo que tienen es trabajo.
Ah, no, sí, ya hay que adelantarle bastante. Está bien. Listo, profe, gracias. Señorita. Profe, hola. Juli, hola. Voy a compartir el mío para que nos mires, porfa. Bueno, señorita. Gracias. Ay, no, acá está haciendo tanto frío en esta universidad, estoy congelada. A ver, la ética profesional, falta de ética en el contador público, causas de la falta de ética del contador público, normatividad del contador público, normas que exhortan al contador público a ser ético y moral, código de ética del contador público, súper. Actuaciones del contador público, entorno del contador público y aspectos psicológicos del poder y la ética del contador público. Está bien, ok, súper. Antecedentes de la investigación, aproximación a las relaciones entre aspectos sociales. Según Giraldo, el comportamiento ético del contador público corre el riesgo de dejarse influenciar. Bueno, acá tienen varias citas. Lo que van a empezar es como a explicar cada una de ellas. Sí, profe. Bueno, está bien. Miren que esta es otra manera de hacerlo. Miren que el ejemplo anterior del compañero es un poco más narrativo porque él cuenta como, empieza como a contar la investigación de tal, y empezó así, ta, ta, ta. Esta es una parte como, no es que esté mal, es una forma distinta de hacerlo. Yo no me canso de decirles que no hay una receta ni una fórmula mágica para investigar, todos tenemos nuestro estilo. Este estilo me parece también interesante porque lo que hace es decir el título del documento y al final empezar con la cita y empezar a hacer como una pequeña como argumentación alrededor de la cita, está bien, lo puedes también hacer así. Esta afirmación de Giraldo y Garcés y Gregorio, bueno, son muy acertados, puesto que en la vida común, en el ejercicio de la profesión del contador público, nos vemos enfrentados con grandes retos y riesgos dentro de la cual adquirimos cierto nivel de poder, y es debido a ello que muchos profesionales de la contaduría pública, al tener ese nivel, como los de la fe pública, oiga, aquí también le hace falta muchas comas. No respiran. Yo aquí ya estoy asfixiada leyendo. Ay, no. Los hace sentir seres indispensables dentro de una compañía, existir. Esta causal empiezan a incurrir en prácticas deshonrosas y que están fuera de la ética profesional del contador. Es por ello que cada profesional debe ser muy centrado en sus convicciones y principios morales que ya de por sí deberían estar arraigados a cada profesional desde su ser como persona y tener claro de antemano a qué se enfrenta en materia legal y normativa en el momento de infringir la ley y cometer actos con cierta ausencia de ética. Súper, muy bien. Miren que esta es otra forma de hacer los antecedentes. Hay diferentes maneras, como lo vimos en el ejemplo primero, más narrativo, y este un poco, por decirlo como más, ¿qué nombre le damos a este? Como más, puede ser como más conceptual, porque está como tratando de separar algunos elementos, está bien. Ética del contador público. La revista Girensini en su revista dice que el Código de Ética Profesional contiene normativa para nuestra actuación en todas las labores que realizaremos y se ocupa de nuestra responsabilidad de la sociedad. En general, el contratante de nuestros servicios, así como nuestro, en este Código de Ética, bueno, ahí es otra cita. En este orden de ideas, el contador debe ser íntegro para poder tener credibilidad ante la sociedad y ante el mundo empresarial que lo rodea, y que de esta manera sí posee credibilidad, por ende estará brindando un servicio con alta calidad. Todo lo anterior compila las exigencias que le hace la IPAC, el contador público, y es así como el profesional de la contabilidad, para diferenciarse de los demás profesionales en el mundo laboral y con ello poder lograr un poco más de profesionalismo a nivel corporativo en el momento de emitir estados financieros y dar fe pública. Creo que se emite información verificable. Está bien, así lo pueden seguir haciendo, señorita. Profe, muchas gracias. Listo, bueno, ¿quién más nos quiere contar qué preguntas tiene? ¿Nos quiere compartir cómo va? Que esto me parece muy valioso para que los demás compañeros puedan tomar como referencia, si todavía están un poquito más perdidos. ¿Ninguno? ¿Todo claro?
Bueno, ya saben que me pueden buscar en estos días para mostrarme el adelanto, mandármelo al correo. Yo trato pues por responderles muy rápido. Sé que todavía hay unos que apenas están empezando a hacer el marco teórico, así que la invitación es a que aprovechen el resto de la clase para que logren avanzar. Y bueno, chicos, entonces, si no tienen más preguntas, ya saben que tienen los dos por aquí alguien iba a hablar, Nicole. Sí, profe. Yo, Profe, te pregunto, para el marco teórico, pues hay un limitante como para hacer referencias. Pues no hay un o- limitante para poner citas. Lo que sí es muy importante es que entre 2 o 3 citas pues esté tu argumentación, porque si no va a ser solamente una conversación de unos autores y tu argumento no va a estar por ninguna parte. Entonces es tratar listo, como de profe. guardar esa proporción. Listo, profe, gracias. Listo. Gloria, ibas a hablar. exactamente eso mismito es lo que iba a preguntar. Sí, no hay un límite, pero no es bien visto como que en una sola página vos tengas 4 citas y por ninguna parte esté tu argumento. Así todo esté muy bien escrito y que parezca que realmente se estén como conversando o esté demasiado así coherente, no. La idea es que ustedes puedan aportar en la discusión de lo que están escribiendo. Profe, por ejemplo, bueno, yo ya tengo buena parte de ese marco teórico, no es como muy extenso, pero sí más o menos comienza hablando desde los años por allá 90 y eso, de la auditoría, y el objetivo mío es llegar hasta el IASB, ¿cierto? Bueno, pero entonces, cuando llegó al decreto 2420 del 2015, que ya es como la definitiva de las NIA. Sí. Ya me estoy quedando como corta porque yo no sé cómo empatar ese cuento donde como yo vengo hablando para empatar. Ah, ok. No, tú puedes decir, ahora, como ya vimos un poco de contexto, vamos a pasar al momento presente en el que nos encontramos. Entonces, o sea, le tratas de cerrar abruptamente, si lo anterior obedece a la parte histórica o al contexto histórico, que es importante tener en cuenta en aras de entender este tema de manera general. Ahora bien, vamos a precisar entonces en el momento en el que nos encontramos ahora, así puedes finalizar. Ah, ya listo, profe, gracias. Listo, señorita. Bueno, ¿quién más? Bueno, yo sé que en el transcurso de que vayan avanzando como en el marco teórico van a tener preguntas. Bueno, ya saben que me pueden contactar por correo. Obviamente, no me vayan a mandar el mismo día de la exposición la presentación, porque con seguridad no voy a tener tiempo de revisarla, pero sí háganlo como con anticipación. No sé si aquí conectadas están las estudiantes, está Leisa y está Flor María. Están conectadas acá. Ah, Flor María está conectada. Flor, hola. Sí, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Flor, es que no vi que cargaran en la página la actividad de los objetivos y esa actividad que les puse como les ponía como un texto, ustedes tenían que de ahí extraer la pregunta y construir los objetivos. No vi esa Sí, actividad. profe. Qué pena, lo que pasa es que esta semana me hicieron una cirugía. Ay, qué Entonces, yo te pecado. lo subo de aquí a mañana. Bueno, porfa, porque Pero sí todavía, agradezco la actividad. listo, porque todavía no les he subido la nota ya definitiva de seguimiento. Al iniciar la clase les dije que ya tenían todos montado el segundo parcial, ya todos tienen en la nota del seguimiento, Sí. menos tú y tu compañera, para que ya solamente les quede Dale. pendiente esta nota final y puedan enfocar sus esfuerzos a las demás asignaturas. Perfecto, dale, yo sí Listo, lo tenía presente. listo, Muchas gracias. señorita. Ay, me disculpa, pero sí fue por ese contratiempo que tuve. Tranquila, señorita, y que te mejores. Bueno, muchas gracias. Bueno, solucionado esto. Bueno, entonces, chicos, manos a la obra, ya falta poco, a meterle ganas a esto que hace falta. Todos van muy bien por buen camino. Estos dos ejemplos que acabamos de ver de marco teórico de antecedentes también les puede dar como una luz de cómo hacer el de ustedes. Así que bueno, chicos, sigan pues trabajando juiciosos esta horita que les queda. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Profe, muchas Listo. gracias. Listo, profe, Chao, gracias. chicos. Un abrazo, que les rinda. Igualmente, gracias.